Tengo que avanzar con grupo, así que vamos a dejarlo de las elecciones. No sé si podríamos ligarlo, creo que no se me ocurre ningún ejemplo para ligarlo. Bueno. Lo último que vimos en la clase que yo estuve, porque ayer no estuve, que fue el martes pasado, entramos a verlo a Bio. Apuradamente lo vimos, pero estoy casi seguro que no sé si quedó en claro el concepto de las cosas de Bio. Yo no preparo filminas ahora porque me parece mejor hablar, porque las filminas que yo tengo no las tengo bien armadas todavía. ¿Se acuerdan más o menos lo que dijimos de Bion? ¿Alguien se acuerda? ¿Hay algún memorioso? ¿Nadie? Bueno, ¿sos memorioso o no? ¿Tenés buena memoria o no? Sí. Más o menos. Bueno, hago un pequeño repaso, como todas las clases que empezamos, que hacemos un pequeño repaso de lo que ya dijimos, y dijimos que Bion era un psiquiatra inglés que en determinado momento lo habían llamado del ejército porque después de una prolongación de la Segunda Guerra Mundial se habían quedado sin oficiales el ejército inglés. Y entonces al ejército se le había ocurrido que tenía que contratar a alguien e inventar un test o una prueba que permitiera encontrar líderes. Y ustedes suponían, si encontramos un líder es más fácil adiestrarlo militarmente que tratar de enseñarle cualidades de líderes a alguien que no las tenga. Y entonces, ¿qué es lo que pasó con Bion? ¿Qué pasó cuando Bion se puso a tratar de cumplir con esta tarea que le había dado el ejército? Que él no encontraba qué cualidades individuales garantizaban que una persona sea líder. Y entonces, ¿qué terminó haciendo? Reuniendo a aspirantes en grupos. Y entonces ver, dentro del mismo funcionamiento grupal, esto de el liderazgo, si se daba el liderazgo o no. ¿Correcto? Hasta ahí más o menos se acuerdan, ahora recordaron. Bueno, que esto un poco, le decía que tuvo dos cosas que lo hicieron notable bien. Uno fue esta de previa, pero también él estuvo trabajando con un ejército, con un hospital de veteranos, o sea, con personas que habían estado afectadas por la guerra. En este segundo aspecto, podemos decir que Bion sacó conclusiones un poco parecidas a Pichon, porque decía que en los grupos que él formaba para trabajar a los veteranos de guerra, decía que la tarea de ese grupo era curarse. O sea, de alguna manera, lo que reunía ese grupo, o la intención o el objetivo de ese grupo era curarse, por lo cual la tarea del grupo era esta, de alguna manera. Pero vamos a la primera parte, de alguna manera, ¿no? Que bueno, Bion fue también uno de los que hizo algunos conceptos dinámicos. Yo perdónenme si soy reiterativo, pero hoy justamente, no en estos momentos, pero seguramente promediando la clase, vamos a hablar un poco también de psicoterapia de grupo, para que en todo caso el concepto, yo les insisto siempre, que a mí no me interesa que ustedes crean la psicología social como una materia de entorno. A mí me interesa que ustedes la entiendan como una herramienta que ustedes tienen que tener en su práctica. Ahora lo que vamos a tratar de ver en los conceptos dinámicos. Yo ya les había contado también que Freud, no por la cuestión de los grupos, por otras cosas, se había peleado con Jung. En verdad, Freud se peleó con Jung por muchas cosas, entre ellas por los sueños, por la forma de interpretar los sueños. Les había contado de que Jung era el único del grupo de estudio de Freud que no era judío, por lo cual Freud tenía una gran expectativa que Jung fuera el que pudiera extender la obra freudiana o el psicoanálisis hacia afuera del grupo que estaba interesado en esos momentos, ¿no?
Y además tenía mucha expectativa que fuera con los sueños. Freud puso muchísima expectativa en la teoría de los sueños. Y tenía mucha expectativa porque era un tema de cierta boga o moda en esos momentos, la cuestión de los sueños. Había muchas interpretaciones de los sueños. Por ahí lo que Freud pretendía era darle una interpretación supuestamente más científica de los sueños. Bueno, Jung se peleó o Freud se peleó con Jung, Jung se peleó con Freud, porque Jung interpretaba que los sueños tenían arquetipos que no eran necesariamente individuales, que pertenecían a la cultura. Y esto de alguna manera es como pensar que existía una posibilidad de un inconsciente colectivo. Nosotros, de alguna manera, si hay un arquetipo que pertenece a la cultura y que yo lo uso en mis sueños, siendo el sueño, que en ese momento Freud lo consideraba como un gran ejemplo del inconsciente, entonces evidentemente también hay partes del inconsciente que tienen que ver con lo colectivo. Y Freud justamente va a defender mucho una postura de que dice cualquier síntoma, cualquier sueño, cualquier símbolo en un sueño es absolutamente individual. Entonces esto generó una cuestión que era una dificultad. No existía ninguna posibilidad de un inconsciente colectivo, porque es como que lo inconsciente es absolutamente individual. Esta va a ser una de las dificultades con que va a trabajar bien. Yo pretendía ser psicoanalista, y entonces sí se empieza a encontrar, cuando tenía que estudiar estos grupos de gente que se reunían y interactuaban, y él trataba de ver ahí los liderazgos, pero se da cuenta que a veces los grupos parecía que actuaban todos como si estuviesen de acuerdo en algo, como si tuvieran un argumento implícito. Y entonces no le pudo poner el nombre de inconsciente del grupo, porque eso hubiese sido contrario a la Freud. Y entonces habló de que todos era como que tenían supuestos básicos comunes, o sea, suponían lo mismo ante la situación, pero no necesariamente le adjudicaba esto a un nivel de la conducta que era inconsciente. De ahí viene la idea de supuestos básicos de Bion. Los dijimos, me faltaría un poquito para poder hablar, yo el otro día les mencioné los supuestos básicos. Cuando lo dijimos muy a las apuradas, me pareció que dos de ellos les resultaban comprensibles y uno les parecía no tanto, no sé si comprensible o no, sino más bien increíble, más que incomprensible, ¿no? Dijimos que un supuesto básico es el de dependencia. Yo creo que este más o menos todo lo tenemos claro, ¿no? Porque de dependencia, me faltaría un poquito a decir una cosa más. Bueno, me da ganas de dar una tiza, pero no sé si sirve de mucho, pero bueno. Por ahí es importante también que precisemos la palabra fenómeno y la palabra proceso. Yo suelo decir que en la Argentina la palabra proceso es una palabra que quedó mal connotada, quedó de alguna manera con la carga de la dictadura, porque los procesos militares en Argentina se llamaron proceso de reorganización nacional, proceso. Entonces nosotros, a los argentinos, nos pareció la palabra proceso una palabra que nos cae mal en general, ¿no? Ustedes se supone que esto no lo vivieron, pero ¿qué les parece la palabra proceso? ¿Cómo se llevan con la palabra proceso? A ver. ¿Se llevan, Es una palabra más, no tan como peyorativa. Se usa mucho en esta facultad, porque acordemos que los procesos psicológicos y los fenómenos psicológicos son una parte importante. Yo digo que por ahí no lo veo tanto en los programas. ¿Se entiende lo que digo? Poder tener en claro los procesos. Piaget es la descripción de procesos, de alguna manera, por decirlo de alguna manera. Freud, en la teoría de la evolución de la libido, es un proceso lo que estudia o evoluciona, ¿correcto? Pero bueno, fenómeno, acordemos que es un fenómeno, es una forma de emerger
de un problema en determinado momento. Es un momento casi instantáneo, como si fuera una fotografía de un acontecer. Son fáciles de ver los fenómenos físicos, y por eso voy a dar un ejemplo de la física. Si ustedes ponen una varilla en el agua, en agua que esté transparente, la varilla pareciera que se quiebra dentro del agua. ¿Por qué? Porque la refracción de la luz del aire y del agua es distinta. Entonces la varilla la vamos a ver como quebrada dentro del agua. Ese es un fenómeno óptico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está? ¿Y qué podría ser un proceso, así como para también tomar algo de la naturaleza? Y por ejemplo la lluvia, porque la lluvia, nosotros tenemos en la idea de que la lluvia es producto que en determinado momento el agua se evapora en los lagos, en las hojas de los árboles, forma nubes, y al encontrarse con un frente frío, César, estoy en clase. Un poquitito. Yo estaba diciendo que la lluvia, por ejemplo, es un proceso porque implica que el agua se evapora, que en determinado momento choca contra algo frío y se transforma en agua, y entonces por eso decanta como lluvia. Y bueno, y en todo caso la circulación del agua, todo lo que ustedes quieren tiene que ver, es un proceso que estamos viendo, que no lo podríamos ver en una instantánea, en una foto instantánea. Entonces, bueno, ¿para qué puede ser importante esta idea de fenómeno y de proceso? Que estos supuestos básicos de Bion y muchos conceptos que nosotros usamos en la psicología pueden ser a veces fenómenos y a veces procesos. Se supone que todo grupo que empieza es más fácil que genere supuestos básicos de dependencia inicialmente. Pero puede que en una primera reunión haya un supuesto básico de lucha y fuga, aunque recién empiece el grupo, ¿no? Entonces, pero lo lógico es que generalmente los grupos empiezan por generar momentos de dependencia y pasa un tiempo antes que se generen los momentos de lucha y fuga, se ve un guión, y pasa un tiempo aún mayor y tiene que haber mayores dificultades para que se genere lo que hablábamos de apareamiento y venida del Mesías. El ejemplo que yo decía que les pareció claro, porque yo decía, hay una primera asamblea de una comisión vecinal y entonces todo el mundo ahí se pone de acuerdo rápidamente y dice, necesitamos un tipo que sea capo, que maneje bien los números, que sea inteligente, y lo ideal es el panadero. Mirá la panadería que tiene una panadería bárbara, evidentemente maneja bien los números, debe tener relaciones, debe estar bárbaro, lo vamos a poner de presidente de la comisión vecinal. Primera reunión. Llegamos a la quinta reunión y alguno dice, por ahí van y dice, claro, lo que pasa es que este panadero seguramente se llenó de guita porque es una fanancia, en vez de vendernos un kilo de pan nos vende 900 gramos, y eventualmente por eso es que hizo plata, y lo que menos tiene interés es que la pasemos bien en el barrio, lo que bueno, ¿está? Me estás desconcentrando a mí con tu charla. Estás muy entusiasmado charlando con él, pero yo que soy un observador grupal, no puedo dejar de mirarlo. Hasta ese momento que estoy tratando de ver qué es lo que está diciendo. Bueno, te iba a decir que además sos tan gestual, además, para hablar con tu compañero. Estamos debatiendo. ¿De qué? A ver, dale, entonces aportalo. Hay yo ya como una relación, Bion era discípulo de Klein, ¿no? Discípulo como que veía que Klein se encargaba mucho de estudiar las relaciones de objetos. Y que había como una cuestión ahí en Bion de eso, de estudiar cómo se relacionaban dentro de los grupos y hasta ponerlo en esas tres fases. Acordemos una cosa, en el momento que estábamos hablando existían dos posibilidades, o ser freudiano o ser kliniano. Había alternativas. ¿Cuáles otras alternativas había? Ya había Jung, que se había separado, ya estaba Adler como psicoanálisis, pero ninguno de ellos pensaba, sí veían un inconsciente, pero no veían un inconsciente generado con motivaciones, como Freud la va a ver, por motivaciones libidinales. Correcto. Tenés razón. Un discípulo
no existía Lacan todavía. Lacan tiene algunos encuentros con Melanie Klein, con Bion, y a Bion especialmente lo felicita por su trabajo. Pero, bueno, o sea que no, pero aún no existía una escuela lacaniana, correcto. Bueno, ¿y por qué discutían ustedes dos? No, me estaban comentando. Pero este chico que no sabe nada, no sabe todas estas cosas. Todos tus compañeros sabían y no sabían. No, te mentiste. Sé que no han visto mucho Melanie Klein. Sí, tenemos una unidad. Una unidad. Klein y de Freud. Sí. De Ana Freud. De Ana Freud. Está bien, pues. De los post-freudianos. De los post-freudianos. De los post-freudianos, sí. ¿Verdad? La cosa que más a veces complica es pensar por qué Freud le dio tan poca pelota a su hija Ana, más que a Melanie Klein, ¿no? Pero bueno, sería una de las cosas, una de las preguntas históricas. Ustedes que son de género tan feminista, les digo que con Freud ya han perdido, porque no era muy feminista, que digamos, era bastante machista, ¿no? Bueno, pero yo estaba tratando, a ver si me ubico nuevamente, estamos en el supuesto básico de dependencia. Lo ven claro esto de que siempre que un grupo comienza. A ver, vamos a ver una cosa. Ustedes, si queremos ejemplificar algo, ¿qué pasa en un grupo de clases, por ejemplo? ¿Hay una dinámica en un grupo de clases? Por ejemplo, cuando son las clases del comienzo, ¿qué es lo que sucede? Hay una situación, generalmente, en todas las clases del comienzo, hay una situación más bien de dependencia, o sea, nadie va a cuestionar al docente. Generalmente el docente está deidificado de entrada, ¿correcto? En todo caso, lo que puede haber es que en determinados momentos algunos tratan de volverse visibles para el docente y tratan de intervenir para que el docente los pueda ver. Pero en general, en todo caso, hay momentos en los cuales hay competencia para poder lograr esta cuestión de dependencia con el docente. Pasa un poco de tiempo y llega, por ejemplo, a los primeros parciales. ¿Sigue la misma situación de dependencia? ¿O vienen los momentos de lucha y fuga, podemos decir, no? De alguna manera es este docente que estuvo relativamente edificado, que dice, pero no me puso todas las cosas para que a mí se la pueda entender bien esta materia y me puede ser dificultosa y capaz que no la pruebo. Y, entonces, ahora, me gusta este ejemplo, porque en todo caso, una cosa que hace mucho hincapié Bion, es que lucha y fuga es porque la lucha se insinúa, pero predomina la fuga. Nadie discute demasiado, ¿se entiende? Se ve el conflicto y se baja la mano, o sea, se tira la piedra pero se esconde inmediatamente la mano, de alguna manera, en el conflicto. Hay un conflicto latente pero que no se expresa del todo. ¿Está? Por eso, de alguna manera, el coordinador tiene que estar atento porque no se va a ver del todo el conflicto. Bueno, hasta estos momentos, más o menos van quedando claros los dos momentos. Fenómeno y proceso. ¿Puede lo mismo haber nuevos momentos de dependencia ya avanzado el grupo? Sí, puede haber momentos en los cuales vamos a suponer, vienen unas compañeras a ofrecerse como iguales que los van a representar bien en el consejo. Entonces podría haber un nuevo momento de decir, bueno, evidentemente toda acá la cosa va a pasar porque tengamos buenos representantes, vamos a tratar de elegir lo mejor posible los compañeros que nos van a representar. ¿Se entiende? ¿No? Entonces, bueno, puede haber momentos en los cuales se vuelva a situaciones de dependencia. Y hay el tercero, que sería el de apareamiento y venida del Mesías. Hay algunos que dicen que no necesariamente es un momento que se va a dar en todos los grupos. Que puede haber grupos en los cuales se dé y grupos en los cuales no se dé. ¿Correcto? O sea, el tercero no se considera como un tercer momento que va a venir siempre por evolución del mundo. Y es de apareamiento y venida del Mesías, porque se supone que entre esos grupos que puede haber conflicto en los momentos de lucha y fuga, en los momentos que hubo
conflicto, se posó el conflicto, generalmente se conformaron subgrupos y entonces se va a producir una pareja que no quiere decir que es una pareja heterosexual, no es novios, se van a juntar o a empezar a dialogar más entre dos personas que inicialmente eran muy confrontativos. Y el grupo ve con mucha expectativa positiva estos fenómenos de acercamiento entre estas partes que en su momento habían sido conflictivas. ¿Siempre son así parejas de...? No necesariamente hombre y mujer. No, me refiero a que opuestas desde un principio. Sería lo que los volvería... A ver, si vos en uno de estos días te encontrás con un chico que te guste, ¿verdad? No tendría mucho valor de apareamiento de universidad si no hubiese tenido alguna función en otro momento del grupo de representante de dos fracciones. ¿Estamos de acuerdo? Es que te lo encontraste justo acá, pero ¿se entiende esto? ¿Está? No es